En Córdoba, ciudad de la República Argentina, en junio de 1935, es fundado un partido político cuya presencia en el escenario nacional ha sido y sigue siendo verdaderamente relevante. Desde hace más de 30 años, su conductor, formalmente su secretario general, es el muy conocido dirigente político Guillermo Lora. El Partido Obrero Revolucionario nace pues en el exilio. Sus núcleos fundacionales principales son un grupo llamado Izquierda Boliviana, dirigido por José Aguirre Gainsbourg, y el grupo Amaru, que liderizaba Tristán Marov. El POR nace como la sección boliviana de la entonces llamada oposición de izquierda trotskista, que poco después habría de convertirse en la Cuarta Internacional. El Partido Obrero Revolucionario nace, estas son algunas de sus principales características, como furiosamente antiestalinista, profundamente preocupado por los grandes problemas mundiales de la época, pero sin embargo se diría puesto de espaldas a la realidad del país en el que empezaba a actuar. Durante su historia, que lleva ya algo más de medio siglo, el Partido Obrero Revolucionario conoce de 3 escisiones principales por causas programáticas. Se produce la primera en 1938, es decir, apenas 3 años después de su fundación, y su protagonista es justamente uno de sus fundadores, Tristán Marov, que junto con sus seguidores fundaría poco después el Partido Socialista Obrero Boliviano. La segunda emigración se produce por los años 1954-1955, al calor de una disputa ideológica internacional, y acá en Bolivia abandonan el tronco madre por los exponentes de la llamada entonces línea pablista. Finalmente, en la década de los años 70, en la primera mitad de la década de los años 70, ocurre la tercera gran división del Partido Obrero Revolucionario, cuando todavía el país vivía un poco con el calor de gobiernos militares progresistas, los de los generales Alfredo Bando y Juan José Torres, que según el criterio doctrinal ideológico del POR constituyeron apenas variantes burguesas de la estrategia de esta clase social. Por estos motivos linealmente expuestos y otros que habremos de ir conociendo esta noche, podríamos decir que el Partido Obrero Revolucionario se constituye en un punto de referencia para el esclarecimiento de los acontecimientos que tuvieron a nuestro país por escenario durante un ya largo medio siglo. Esta historia de verdadera trascendencia para nuestro país será el objeto de nuestra conversación de esta noche, repito, con la participación de Guillermo Lora, a quien una vez más agradezco por su presencia, y de uno de los principales militantes del Partido Comunista Boliviano, el doctor Jorge Greve López, que está con nosotros por segunda vez consecutiva y a quien de nuevo una vez más, agradecemos por su presencia en este programa. Para entrar en nuestra materia, voy a pedir primero a don Guillermo Lora que de la manera más sucinta posible, aunque comprendo que el tema es bastante lato, nos dé sus propios criterios respecto de la trascendencia de la inserción del trotskismo en nuestro país. El Partido Obrero Revolucionario sostiene que el atraso del país, un atraso económico y cultural, y la liberación nacional se materializarán a través de una revolución protagonizada por la nación oprimida. Es
Estoy indicando varias clases sociales mayoritarias bajo la dirección política del proletariado. Esta revolución levantará sobre los escombros del Estado burgués y basándose en las organizaciones de masas que debutan y se desarrollan como órganos de poder, la dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado, que en realidad es el gobierno de la mayoría nacional, bien merece ser llamada gobierno obrero campesino, para subrayar que en este país resulta inconcebible la transformación estructural y el afianzamiento del movimiento revolucionario al margen de la participación de los sectores campesinos mayoritarios, que el pueblo los considera naciones clases, naciones mayoritarias oprimidas por una minoría pretendidamente blancoide, este nuevo Estado, el Estado obrero, realizará a plenitud las tareas burguesas o democrático-burguesas. Si se quiere, siguiendo a los bolcheviques, diremos que la revolución será burguesa. Pero una revolución burguesa realizada contra la burguesía. Y en este punto el POR puntualiza que en Bolivia no existe una burguesía industrial que por intereses económicos puede entrar en serias fricciones con la metrópoli imperialista. Solo hay una burguesía intermediaria o comercial, hecho que acentúa la evidencia de que esta clase dominante se ha desplazado al campo de la reacción. Por eso mismo, este gobierno obrero, que nosotros llamamos dictadura del proletariado, para subrayar el carácter de dirección política de la clase obrera, no se detendrá en la etapa democrática, que supone la explotación de los trabajadores, sino que transformará estas tareas burguesas no cumplidas en tareas socialistas. La revolución protagonizada por la nación oprimida puede con propiedad ser llamada revolución nacional, pero para afirmarse y para resolver los problemas que genere este proceso, inevitablemente se proyectará al campo internacional, se apoyará no en tal o cual gobierno, sino en el propio movimiento revolucionario de los explotados, y no tendrá más remedio que usar la palanca de la economía mundial. Yo cito ahora el caso, por ejemplo, del crédito internacional. ¿Qué métodos emplea el POR en este su empeño de contribuir a la transformación estructural de Bolivia? Los métodos propios de la revolución proletaria, es decir, la acción directa y la movilización de las masas. Está en la trinchera de la lucha de clases, repudia el colaboracionismo y cuando le toca actuar en el Parlamento, subordina este método burgués a los métodos propios de la clase obrera. Los explotados llegarán al poder
por la vía insurreccional. Tal vez este sea el punto que con mayor nitidez nos separe de las otras concepciones políticas de izquierda, por ejemplo, con las concepciones que plantea el estalinismo. Nosotros no creemos que sea válida la tesis de que el desarrollo contemporáneo de la democracia ha relegado a un segundo plano la revolución proletaria y la insurrección, o que se puede llegar al socialismo a través de la colaboración con la burguesía. Mucho más repudiamos las concepciones del eurocomunismo. El POR no ha practicado y ha combatido de manera concreta esta colaboración con la clase dominante en varias oportunidades. Durante el gobierno del general Torres, el POR actuó en medio del comando político del pueblo y de la COP. Batalló tenazmente, apoyado por algunos grupos y en oposición con el PCB, para no dar lugar a que los representantes obreros se sumasen al gabinete del general. Él ofreció 1/3 de su gabinete. Y cuando ofreció el 50% del gabinete, el POR siguió batallando porque no se acepte esa participación, con un argumento central. Los obreros, los representantes obreros, y quienes se llaman revolucionarios, solo pueden participar en un gobierno obrero y no en un gobierno burgués, aunque éste sea nacionalista y sea popular. Mucha discusión en Bolivia sobre este tema. Nacionalistas, militantes del PCB, la izquierda nacional, etcétera, inculpan al POR de esta especie de sectarismo. En realidad, el POR está defendiendo exclusivamente la posibilidad de estructurar un gobierno que sea capaz de modificar la estructura económica de la sociedad. Que esa es la revolución. Es el desplazamiento de una clase por otra en el poder y no la colaboración con la clase dominante. Luego nos hemos opuesto a la cogestión en la administración de Comibol porque hemos sostenido el planteamiento original de los mineros de que esa empresa debía ser manejada bajo el control obrero colectivo. Y finalmente nos hemos opuesto al cogobierno, a que se dio lugar, o a que se pretendió dar lugar, primero durante el gobierno de Paz Tensoro después del año 52 y luego bajo el régimen de la UDP. En realidad, el POR tiene 50 años, que es un tiempo tal vez excesivo en la vida de un hombre, pero es apenas una breve etapa en la historia de la clase y en la historia del país. El POR en sus 50 años ha llevado una vida intrauterina muy larga. Ha aflorado públicamente a la acción política en los años 40. Pero aunque tuviese más tiempo, el POR sostiene que busca el poder, pero busca el poder que conquisten las masas y al POR desde el seno de esas masas. Es decir, no puede cambiar. Este es su principio. No puede volverse golpista ni puede colaborar con la burguesía. ¿Cómo plantea el proceso de participación de las masas en la revolución? Señor Lora, si me permite, este es un tema que quizás podríamos analizarlo dentro de algunos minutos. ¿Cómo no? Entre tanto, hay algo que me parece especialmente importante. Ustedes ya lo han advertido, aquí estamos frente, evidentemente, a dos tendencias muy diferenciadas del marxismo.
Al hacer el diseño de su ideología, de su estrategia y aún de sus tácticas para la conquista del poder, el señor Lora ha tenido algunas expresiones que incuestionablemente constituyen los puntos de referencia que marcan las discrepancias ideológicas con lo que él ha llamado el estalinismo, es decir, el Partido Comunista. Vamos pues a pedir al doctor Greve que haga sus comentarios a esa exposición del señor Lora. Muchas gracias. Yo creo que lo que está en discusión en última instancia son las vías de la revolución. Hemos escuchado de Guillermo Lora la exposición de una serie de principios cristalizados de alguna manera en lo que se ha denominado la TES de Pulacayo. Desde la TES de Pulacayo hasta ahora no hay ninguna modificación en los planteamientos centrales de lo que es el programa de la revolución del POR. Y esto nos parece a nosotros que es un error, porque la TES de Pulacayo se redacta en 1947. 5 años después ocurre la transformación socioeconómica más importante de la vida republicana en Bolivia. Se modifica el Estado, se modifica la correlación de fuerzas entre las clases y se llega a modificar finalmente las formas de participación de los diferentes sectores oprimidos en la economía y en la vida nacional ciudadana. El ciclo estatal del 52 se ha agotado. Es una revolución nacional, democrático-burguesa, cumple una serie de realizaciones con inconsecuencias, con una serie de limitaciones, pero esa revolución acabó sus posibilidades hacia el futuro. Se han modificado las situaciones internacionales y se han modificado las situaciones nacionales. Frente a estas modificaciones, nos parece a nosotros que es importante diseñar proyectos políticos que tengan como eje el problema de la hegemonía. Palabra que no la ha mencionado ni de pasada Guillermo Lora en su exposición. Y nos parece que es importante la construcción de la hegemonía en el sentido de un pensamiento revolucionario que pueda llevar adelante las movilizaciones de masas, tanto en la lucha dentro del régimen democrático burgués formal, como en la preparación de las condiciones de un gobierno posterior de transformaciones de tipo socialista. No creo que se deba absolutizar en forma tan drástica la única vía insurreccional. Está demostrado que hay en una serie de países posibilidades de acceso de las masas populares al ejercicio del poder por otras vías, no insurreccionales necesariamente. Y no vale la pena dogmatizar una sola vía. Creo que es importante que en función de la capacidad de construcción hegemónica, las masas opten por aquella vía que corresponda a la correlación específica de fuerzas en lo nacional. ¿Incluida la vía electoral? Incluida la vía electoral, pero también la vía insurreccional. Y tenemos que decir que la revolución más importante en las relaciones de producción en Bolivia ocurre por la vía insurreccional. O sea que no somos nosotros los primeros en renunciar a esta vía. Lo que pasa es que no se puede decretar a priori que es la única forma. Hay una serie de formas probablemente que vayan enlazándose a lo largo de un proceso revolucionario que tiene que tener en primer lugar como condición la existencia de una situación revolucionaria en términos objetivos. Y tiene que tener como otro requisito la formación de la conciencia revolucionaria en el seno del movimiento de masas. Tiene que haber, por lo tanto, la preparación del sujeto revolucionario. Y hoy en día, en este mes, en 1986 en Bolivia, creo que tenemos que preocuparnos seriamente por analizar nuestra realidad boliviana tal cual es y no tal cual quisiéramos que sea. En este sentido, las diferentes rupturas ideológico-programáticas en el seno del POR han reflejado más discusiones de tipo internacional. Casi en ningún caso se puede decir que han surgido de un debate ideológico-político en el seno del movimiento revolucionario interno del país. O sea que, según usted, el POR visualiza un país deseable, pero no el país real. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades del POR, y en particular del trotskismo boliviano. Llama la atención en el cotejo con otro tipo de experiencias trotskistas en el mundo, las debilidades del análisis económico del trotskismo local. El trotskismo en el mundo ha producido una serie de economistas de buena factura y análisis en materia económica bastante rigurosos y dignos de ser leídos.
En materia económica en Bolivia parece que el trotskismo no ha logrado elaborar una visión más enriquecida de lo que es la realidad boliviana, incluyendo la gran transformación del cincuentenario. Sus planteamientos siguen correspondiendo a un ciclo anterior a la revolución del 52. Señor Lora, algo que hace relación con los conceptos que acaba de vertir el doctor Greve, y de esta manera recojo un concepto bastante generalizado, aunque creo que no lo suficientemente esclarecido dentro de la clase dirigente de nuestro país, particularmente en los sectores político y sindical. El Partido Obrero Revolucionario, aunque usted hizo ya alguna alusión al tema, tiene 51 años de vida en nuestro país, 30 bajo su conducción. Usted ha señalado las estrategias y los objetivos centrales, los grandes objetivos históricos del Partido Obrero Revolucionario. La pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado bajo la conducción del POR en dirección a esa meta histórica? Sí. Las expresiones del doctor son lamentables para un marxista. En realidad no se puede hacer política ni polémica si no se conoce el pensamiento del adversario. La tesis de Pulacayo es, ni duda cabe, un importante documento. ¿En qué? En el problema de la discusión que se encamina a comprender lo que es Bolivia y lo que son los países latinoamericanos. Y yo le voy a decir lo siguiente: el PCB en su última reunión copia la tesis de Pulacayo y da la siguiente caracterización. No le estoy mintiendo, lo que haría sospechar de que no ha leído los documentos de su partido. Caracterizan a Bolivia como un país capitalista, atrasado, dependiente. No, textual. Esa caracterización, que es fundamental, porque va a señalar el tipo de revolución que debe plantearse en el país, dada la tesis de Pulacayo. Pero el POR no es eso. El POR es la teoría de la revolución boliviana, acertada o equivocada. Es la teoría de la revolución boliviana. Es decir, es el análisis de la comprensión de la estructura económica del país y de su contradicción. Y le voy a citar un caso concreto que está en los escritos del POR. ¿Cuál es esa contradicción? ¿Qué es la esencia del marxismo? Esencia del materialismo histórico, es la aplicación del materialismo dialéctico. Hay que buscar la base material de esa sociedad. Y su contradicción. Esa contradicción va a determinar las grandes líneas de la transformación del país. No por 10 años, por 15 años, por toda la etapa histórica. Mientras no desaparezca el capitalismo en el país. La contradicción existente entre las fuerzas productivas que ya no se desarrollan ante la presencia de la propiedad, de la gran propiedad privada burguesa, en la que hay que incluir a la propiedad imperialista, y al mismo tiempo en el agro, la contradicción entre la imposibilidad del desarrollo de las fuerzas productivas y la presencia de la parcela campesina. Bueno, el POR parte de eso. Rompe todos los esquemas, todas las generalizaciones. Bueno, al doctor le admira de que no haya un texto de economía escrito por los poristas. Eso es lo que le admira. Esa es la superestructura. Es la teoría económica. No es la estructura. Claro, seguramente lo cita Mandel. Pero es un revisionista como lo son los stalinistas. Exactamente eso. Para él, todavía en el mundo están creciendo las fuerzas productivas. Es imposible una revolución acaudillada por el proletariado. Bueno, ahora, sorprende enormemente que un marxista diga que lo que hace falta es el discurso hegemónico y el nuevo sujeto revolucionario, es decir, una nueva teoría.
¿Por qué esa no reaccionó? Porque ha entrado en crisis la concepción marxista. Ese es un revisionismo incluso dentro de la concepción stalinista. ¿Hegemonía de qué? De una elaboración programática. Claro. Todos los partidos proponen eso. Y los que no lo proponen no hacen más que traducir la influencia de la burguesía. El POR propone exactamente. Propone un programa que pretende ser la expresión de las tendencias fundamentales del desarrollo histórico en Bolivia. Eso propone. Ahora, que no ha comprendido la revolución del año 52, que la revolución del año 52 modificó la estructura del país y, por tanto, importó la liquidación total de un modelo de Estado. No. El MNR retornó al viejo Estado. Y el POR ha dicho una y otra vez, y lo ha dicho contra el PSB, cuando el PSB apoyaba incondicionalmente al primer gobierno del MNR, en el seno de la COP, representada por Almaraz y otros. El POR ha dicho que esa revolución resultó frustrada porque la clase obrera destruyó el aparato del Estado, pero no logró tomar el poder, y el MNR se encargó de reestructurar ese Estado. Indudablemente, el POR pudo haber cometido en su vida un equívoco en lo que se refiere a la limitación de su pensamiento, al aparecer únicamente como anti-estalinista, ignorando la presencia del nacionalismo. Pero ¿qué es, pues, el estalinismo ahora? Es menchevismo recalentado. Es exactamente el basamento teórico del nacionalismo burgués. Ahí se hermanan, por eso se cooperan. El POR es no solo el actor en esta historia, es la conciencia en esta historia. Es el gran juez de la experiencia nacionalista más grande que hay en el país. Mientras el PSB coyunturalmente apoyaba al MNR, declarándolo antiimperialista y revolucionario, el POR desarrolló el planteamiento programático imprescindible para la lucha política, de que las masas estaban de paso por el MNR y que este MNR furiosamente anti-yanqui iba a acabar de rodillas ante el Departamento de Estado. Lo que no puedo decir es que todo este proceso trágico iba a resumirse en un personaje, Víctor Paz Tensor. En fin, los ritmos del desarrollo político en Bolivia han determinado este fenómeno. ¿Por qué no hacemos un punto aquí? Y tratamos de circunscribirnos a algunos temas que ha planteado. Justamente esto es lo que iba a proponer. Hay una caracterización que es válida. Bolivia es un país capitalista atrasado, dependiente. Pero en ese sentido es válida esta caracterización para todos los países latinoamericanos. Todos son iguales. Todos son capitalistas atrasados, dependientes. Sin embargo, son enormemente desiguales en el desarrollo de su ciclo político, en el desarrollo de sus fuerzas productivas, en el desarrollo de sus relaciones con los factores económicos del poder internacional, que se ha modificado también. Ya no tenemos la misma presencia de capitales extranjeros imperialistas como fue antes del 52 o como fueron en los ciclos anteriores al Estado democrático burgués que existe hoy en día en la gran mayoría de los países luego de las disoluciones dictatoriales. Por lo tanto, nos parece a nosotros que dentro de esa calificación genérica de capitalismo atrasado dependiente, válida para una serie de países y en general para todo el ciclo después de principios del siglo XX, es necesario hacer una serie de análisis mucho más puntuales y concretos. ¿En qué se manifiesta la dependencia? ¿En qué se manifiesta el atraso?
y cuáles son las correlaciones políticas de fuerza que se establecen en función de las transformaciones de la base técnico-material de este país. En eso creo yo que hay una simplificación en materia de la caracterización socioeconómica del país. Y en función de la caracterización socioeconómica se pueden establecer las tareas a realizar en cada coyuntura concreta. En este sentido, es una reiteración que nos parece a nosotros errada el hecho de plantear que recién después de la revolución socialista, recién después del establecimiento de la dictadura del proletariado, se van a resolver toda una serie de tareas burguesas pendientes, tareas nacionales, incluyendo la unificación nacional. ¿Usted cree que esas tareas se pueden resolver antes de que se produzca el establecimiento de sociedades socialistas? Y hay una presión de masas que puede establecer la dialéctica entre reforma y revolución. Y el primero en señalar que había que luchar por reformas para preparar la revolución era Lenin. Vayamos por puntos. Señor Lora. Usted, Lenin, pobre Lenin, nunca dijo eso. Jamás. Que la reforma preparaba la revolución, entonces reforma, más reforma, más reforma. No, ese es Bernstein. Pero Lenin era el preparador y el ejecutor de un proceso revolucionario, demostrando que era necesario impulsar al movimiento de masas en la lucha por las reformas. ¿Para qué? Para demostrar que el problema no eran, por ejemplo, la falta de libertades democráticas, sino el capitalismo. Pero preparando únicamente el asalto frontal al Estado, no se prepara a las masas para el ejercicio del poder. Pero por lo tanto hay una dialéctica. Perdóneme, señora. No, es que vamos a ir por es que es muy importante. A eso voy, vamos a ir puntualmente. Según su concepción, doctor Greve, el cumplimiento de tareas reformistas prepara el camino hacia la revolución. Puede hacerlo. ¿O puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Usted niega categóricamente esa posibilidad? No puede hacerlo porque el proceso es el siguiente. Las masas no maduran de esa manera, maduran de otra manera. Ahí viene el proceso. Y es el pensamiento, no, un momento, es el pensamiento de Lenin. No, es el pensamiento de Lenin. Me tiene usted que permitir que concluya, es por ahí el pensamiento. Las masas luchan por cosas muy concretas. Aumento el salario. No por las bondades del socialismo. Sin embargo, al luchar por el aumento de salarios, maduran políticamente y se proyectan hacia la conquista del poder. Esto no quiere decir que cada planteamiento de aumento de salarios lleva al poder, sino que aproxima a las masas al poder en el proceso de la comprensión política del fenómeno por parte de las masas. Esta es la gran discusión en la Tercera Internacional para superar el reformismo de la Segunda. Es el programa de transición. Ese es el método. Bueno, señor Lora, y cuando las masas se plantean esas tareas, ¿no están exigiendo a sus conducciones la ejecución de tareas reformistas? Lógico, las reformas siempre van a haber, pero no quiere decir que las reformas, más reformas llevan al poder, quiere decir otra cosa. Quiere decir que las masas, al luchar por materializar el aumento salarial, ahora por ejemplo, la COP plantea 400 o 370 al Parlamento. Y tiene que plantearse esto y no la toma del poder en este momento. Claro, pues lógico. Porque no le interesa la toma del poder así, ¿no? Y sin embargo, otros sectores obreros dicen no, solo podemos vivir con 700 o con, bueno, no dicen menos, dicen 700. Ellos consideran que es el salario imprescindible para que sobrevivan. La lucha por este problema, ¿qué va a demostrar? La incapacidad de este gobierno de dar solución a ese problema. Y la clase dominante, agotada para ser gobierno en la sociedad, no puede alimentar, no puede permitir que se reproduzca la fuerza de trabajo en condiciones normales. Y va a demostrar que la burocracia sindical está representando a su adversario y no sus intereses. De esta manera, esas masas, no guiadas por la conciencia socialista, sino por su instinto comunista, porque no es una clase propietaria, va a superar este obstáculo de la lucha puramente salarial
Y la lucha del salario se va a convertir en lucha política, en lucha general de la clase, clase contra clase, como dice el manifiesto. ¿Y esto solo podría ocurrir bajo la conducción de un partido como el Partido Obrero Revolucionario? ¿Sí o no? Las más podrían ¿No podría ser el PC? partido. ¿No podría ser el PC esa vanguardia? Ah, no, es que el PC sostiene lo contrario. Que colabora con la burguesía. ¿Usted está de acuerdo de con ninguna eso? manera. En primer lugar, circunscribir toda la lucha de los trabajadores al aspecto salarial es caer en el economicismo. Estoy dando un ejemplo. En segundo lugar, yo creo que una expresión es importante, la confianza en aquello que se llama el instinto de clase, que lleva finalmente a la concepción espontaneista de la política. Lenin Y eso prepara de alguna manera la vía revolucionaria institucional. Pero las cosas no ocurren necesariamente de esa manera, sobre todo si se mira la realidad y no los textos. La realidad es que en la lucha política boliviana el trotskismo ha empujado permanentemente la reivindicación del salario mínimo vital. Gracias. Desde los comienzos de la propia revolución del 52, no es un invento de los últimos años. Y ha sido la forma... No, está equivocado, estaba en 46. Desde el 46, salario mínimo vital con escala móvil. Esa era una consigna contra el Estado oligárquico decadente previo al 52. Y después el no era contra el Estado. Era la forma de permitir que madure la clase obrera luchando por satisfacer su necesidad de comer. Estoy de acuerdo. En ese sentido yo creo que no hay objeción posible. Lo que pasa es que, por una parte, se empuja el instinto de masas en torno al salario, lo cual es una lucha economicista. No, la lucha salarial es la lucha instintiva no se empuja, existe por sí, por eso es instintiva. Y del otro lado estaría el programa que encarna en el Partido Obrero Revolucionario, que en la historia concreta de Bolivia se ha ido desvinculando cada vez más del movimiento obrero. Y hoy en día ha cristalizado en sectores de clase media, en el sector público y en el sector estudiantil. La presencia que fue de alguna manera importante en la década del 60 y a los comienzos del 70 de la ideología trotskista en el seno del movimiento obrero y particularmente en la Federación del Libre se ha esfumado. En realidad estamos hablando muy poco, dos lenguajes diferentes. Un lenguaje marxista y un lenguaje totalmente extraño al marxismo. ¿Qué es el programa? Para el doctor, el programa es algo opuesto y distinto al instinto. Así es. ¿No? Así es. La conciencia de clase, ¿qué es? Es un salto cualitativo del instinto. Es la conciencia. ¿Y qué es el marxismo? Es la expresión consciente del inconsciente impulso de las masas. Porque ¿de dónde viene ese instinto? Del lugar que ocupa el proletariado en el proceso de la producción. De acuerdo. De esa realidad material. Entonces el marxismo descubre las leyes de ese proceso. Ese es el programa. No se puede poner un abismo y decir el instinto por acá y la conciencia por allá. Así es. Como si no fuera en realidad ligadas internamente. De tal modo que no se puede plantear de esa manera. En realidad el intento de juzgar al por parte del doctor es totalmente equivocado. No puede juzgar al por de esa manera, porque es absurda esa manera de juzgar al por. Vamos a ver, perdóneme, las expresiones que acabamos de escuchar constituyen un retorno a una pregunta que yo hice que por razones de método no fue contestada. Creo que fue adecuado que no fuera contestada en ese momento. Yo voy a revertir y la pregunta la voy a hacer al doctor Greve. La pregunta era porque justamente su crítica se ha centrado de manera sustantiva en ese aspecto. No pretendo que nos abstraigamos de la consideración de los temas ideológicos, pero que en lo posible, al considerarlos, los hagamos dentro de un marco de referencia de hechos prácticos y del problema que hace a nuestro país. La pregunta hecha al señor Lora, y que se la voy a plantear a usted y luego dirá lo suyo también el señor Lora, es: en estos 50 años de trotskismo en Bolivia, ¿hasta dónde cree usted que el Partido Obrero Revolucionario ha avanzado hacia la conquista de la meta histórica que diseñó en su exposición original el señor Lora? Yo creo que se ha alejado sistemáticamente de una presencia en el seno de las masas con una gran capacidad de irradiación, donde Guillermo Lora tiene una importancia significativa, ha producido más folletos que ningún político boliviano, es indudable. Folletos que en alguna manera tenían vigencia en el seno de las masas durante cierta época. Si las masas hubieran reflexionado más a fondo las cosas, probablemente las cosas serían mejor. Pero de todas maneras, lo que ha faltado
es la construcción sistemática de aquello que el marxismo llama la fusión, que es la construcción de un genuino partido de masas donde se fusionen la ideología científica del marxismo con el movimiento espontáneo obrero. Y por lo tanto, el POR lo que ha hecho es cabalgar sobre el espontaneísmo del movimiento obrero y ha ido perdiendo sistemáticamente a lo largo del agotamiento del ciclo estatal de la Revolución del 52 su presencia en el seno de las masas. Hoy en día sus frentes, donde tiene vigencia, donde todavía disputa con algunas otras fracciones de la izquierda, son la universidad y ciertos sectores de la clase media de empleo estatal. Por lo tanto, lo que no se ha cumplido en el proyecto revolucionario que dice plantear el POR es este aspecto de la construcción de un genuino partido revolucionario donde se fusione el espontaneísmo instintivo de las masas dirigidas por una conciencia científica, que es lo que plantea el marxismo desde Ludwig Feuerbach y la crítica de la filosofía alemana. Entonces, tenemos aquí necesariamente que ver que de una presencia importante en el movimiento obrero era una característica muy singular de Bolivia con respecto a cualquier otro país latinoamericano, se ha ido haciendo cada vez más escueta la presencia ideológica, programática y de capacidad genuina de conducción del movimiento obrero. Esto tiene que ver con la vigencia de cierto tipo de corrientes hegemónicas en el seno del movimiento más, que es el nacionalismo revolucionario, que hoy en día está agotado y está en crisis. Su sustitución debería hacerse en función de otra ideología hegemónica, el marxismo. Pero eso hay que construirlo en función de una lectura correcta de la realidad boliviana social, incluyendo a todas las clases sociales, incluyendo la correlación de fuerzas políticas, incluyendo las transformaciones estatales y el carácter de la coyuntura. La revolución del 52 tuvo una fase de despegue y auge económico, tardó 10 años en cristalizar eso, pero la década del 60 empujó desarrollo capitalista, con todas sus contradicciones. Hoy en día vivimos la crisis, y yo creo que la política para las masas es diferente en la coyuntura de auge que en la coyuntura de crisis. Y por lo tanto, lo que nos llama la atención es la incapacidad de lectura de los cambios de la correlación de fuerzas y de los cambios de la naturaleza de la coyuntura por parte del Partido Obrero Revolucionario. La misma pregunta para usted, señor Lora, con un aditamento para su puntualización. Se observa con absoluta nitidez que se ha producido un traslado de las zonas de influencia, zonas sociales de influencia del trotskismo en Bolivia, del movimiento obrero a, por ejemplo, a la universidad en este momento. Creo que lo esencial es un esclarecimiento en este punto respecto de lo siguiente. ¿A qué atribuye usted esa pérdida de influencia en el movimiento obrero? ¿A la obsolescencia de su prédica ideológica? ¿A que hay otros planteamientos doctrinales que están más acordes con la realidad de nuestro país y con el momento histórico que vive en general la humanidad? ¿O a algún otro aspecto? ¿O no es real este desplazamiento? En realidad hay falta de comprensión de los fenómenos históricos. Y eso es lamentable en un marxista. Es perdonable, por ejemplo, en un nacionalista, ¿no? Ni Feuerbach fue marxista, ¿no? Ni tampoco existe una función de instinto con programa. Porque el programa es la superación cualitativa del instinto. La fusión es masa y ciencia a través del partido. Pero, ¿cuál es la interrelación entre idea y masa? Eso es lo que tiene que comprender un marxista. Y es lamentable, porque el doctor dice que hay muchos folletos del POR, pero no los ha leído. No son tantos. Por eso. Pero es lamentable eso. Porque si se quiere comprender el pensamiento de alguien, hay que leerlo. Y si no, hay que decir que uno ignora el pensamiento del adversario. Esa es la honestidad intelectual. ¿Mi pregunta, señor Lora? Sí, no, es que estoy respondiendo él. Bueno. Tengo que responder. Sí, y voy a responder con toda amplitud. Sí, no, cómo no, de acuerdo. Bueno. ¿Cuál es la relación entre la idea y la masa? Indudablemente la idea, ¿no?, que nunca está totalmente bien tajada, ¿no? La idea tiene que transformarse al transformar a la masa.
De modo que siempre es un anticipo. Pero esa idea, para apoderarse de las masas, que es lo que dice Marx, para que adquiera fuerza material, tiene que superar un requisito, que las masas exijan esa idea. Es el momento en el cual las masas luchan contra sus libertadores. No les permiten penetrar en el seno de las masas. Y cuando las masas penetran, o mejor, la idea penetra en las masas, las transforma. La peste polaca impulsa a la masa hacia adelante, de una manera global. Pero esas masas que han dado un salto, tienen otras interrogantes, que no responde el POR en ese momento, porque tiene que modificar su programa, tiene que superar. Esa es la dialéctica de la función del partido y la masa. No hay un partido perfecto, no puede haber. Entonces, ese partido, que aparentemente arrastra a toda la gente, pero no supone que son sus militantes, puede aparecer seguidamente totalmente aislado de lo que pase concretamente en la jornada del 52, no a las posteriores, donde adquiere su importancia. ¿Qué es el programa? ¿Qué es el partido? Es su programa. ¿Cuál es su contenido de clase? Su militancia. En ese caso, el doctor no debe estar en un partido obrero. Para mí el PCB es un partido obrero burgués, pero es obrero. No debe estar en un partido obrero. Debe estar en cualquier otro partido. En cualquier otro partido burgués. O sea, bueno, entonces el marxismo es atributo exclusivo o exclusividad de los trabajadores. No, yo no digo eso. No digo nada de eso. Bueno, ¿qué es lo que define al partido? Su finalidad estratégica, los intereses generales de la clase, que ese partido los enuncia aunque sea minoría en la clase, expresada en el objetivo gubernamental, en su forma de gobierno. Ahí está la diferencia con el PCB, ni duda cabe. Con el PCB hemos estado muchas veces juntos, hemos constituido, por ejemplo, el FRA, hemos estado en la Asamblea Popular. Ahí estamos todos. Es cuestión interna del PCB. Pero su secretario general, Cole, juntamente al que habla, firmó la convocatoria de la Asamblea Popular. Bueno, ahora es problema diferente que estén o no estén todos de acuerdo internamente. No. Ahora, ¿cuál es lo decisivo aquí? Este contenido de clase. Entonces, los programas se miden así, y no solamente por su táctica, ni duda cabe que la táctica tiene que corresponder a la estrategia. Eso ni duda cabe. La táctica es la que cambia. La estrategia es la misma mientras el proletariado sea clase explotada. La estrategia es la misma. La táctica es la que cambia, es lógico. La táctica es diferente bajo un gobierno popular, democratizante, o bajo un gobierno fascista, gorila. Es diferente bajo el gobierno de la Rosca, bajo el gobierno del MRR. Pero no estamos hablando de la táctica, porque indudablemente no podemos circunscribir el análisis político, programático, ideológico a este problema de lo que ustedes llaman la simple coyuntura, bueno, más que del PCB, de lo que llaman el resto de la izquierda. Para ellos no es más que táctica. Lo demás son bellas palabras que las pronuncian, ¿no? El POR considera que su política, que arranca de un hecho fundamental, de la concretización de la ley del desarrollo desigual, que es universal, al caso de los países atrasados, que es la revolución, que es la economía combinada, concretiza así. Arranca de ahí su análisis, arranca de ahí su estrategia y también su táctica. De tal modo que no hay ningún divorcio en esta materia. Algo más. El POR, si dice esto, si establece la estrategia de la clase, los intereses generales del proletariado en esta etapa del capitalismo, no ha caducado ni puede caducar. Caducaría si se ha equivocado en esa perspectiva.
puede equivocarse en el otro plano, en el plano de la táctica, ni duda cabe. Lenin decía, ¿cuántas tonterías cometemos? Es así. Todos los partidos están llenos de errores tácticos. ¿No? Yo recuerdo a la madre del PCB, al PIR, cómo en su afán de descubrir en la gran minería, en la empresa Aramayo, a la burguesía progresista, se cortó el cuello. Ese no es un acierto. Es la consecuencia de una táctica determinada por su concepción ideológica. No puede aceptarse ese criterio de que el POR, porque tenga en determinada época más militantes obreros, en otra época estudiantes y en otra época campesinos, el año 53, el POR era partido campesino en ese sentido. Encabezó, dirigió a las masas campesinas de gran parte del país a tomar la tierra. Los obreros estaban en una declinación, en realidad totalmente, diremos, ganados por la nacionalización de las minas que hizo el MNR de un modo burgués. No podían comprender la crítica a los defectos de este decreto. Bueno, dejaban hacer. Y las más campesinas solas actuaban para tomar el poder. El POR estaba ahí, era partido campesino. Había perdido su vigencia en el proletariado, ¿no? Hubo una gran discusión en el POR. Muchos pensaban que todos los campesinos que seguían al POR eran militantes del POR. Una parte de la que yo me encontraba decía que no, que era un paso accidental de las masas campesinas por un partido que les ofrecía la perspectiva de luchar por ocupar las tierras, nada más, que solo una pequeña minoría, ¿no?, podía convertirse en porista, desclasarse para identificarse con el proletariado. Este principio elemental de que el partido es el programa y que el programa debe señalar la estrategia, que son los intereses generales de la clase, por ejemplo, ayuda a comprender por qué el partido de Mao Zedong resultó con semejante contingente campesino sin dejar de ser proletario. Ahora igual traslademos el caso. Pongamos el caso que el POR no tenga un solo militante obrero. Todos eran estudiantes. ¿Y su estrategia? ¿Y su programa? ¿Acaso en Bolivia se dice que los estudiantes pueden dirigir la revolución? ¿No? Se dice que deben servir al proletariado. Por eso es un partido proletario. El hecho de que tenga mayor o menor militancia obrera e influencia, por ejemplo, burocrática en las direcciones sindicales, y que pueda formar aparatos para monopolizar las direcciones, como ha sucedido en el Congreso Extraordinario. Tan maravillosa demostración de la lucha de los obreros contra la burocracia. Eso indudablemente no demuestra absolutamente nada, excepto la posibilidad de penetrar en mayor o en menor medida en la clase obrera. Pero ¿quién ha extirpado al POR de la clase obrera? Nadie. Y no podrán hacerlo mientras la clase obrera no sea libre. Porque es el partido que penetra en la raíz de la clase al modificar su conciencia, al volver la clase obrera verdadera, consciente. Por eso el POR no podrá jamás ser extirpado del movimiento obrero. En otros países hay economistas del trotskismo, pero son extraños del movimiento obrero. Y eso es lógico. Porque ellos no han elaborado la teoría de la revolución en su país. ¿Acaso el POR no ha ido al conocimiento no solo del país, sino de la clase? ¿Acaso no ha aplicado su política general a los hechos concretos? Eso hace, pues. Bien, señor Lara, yo sé cuán importante es la ideología, obviamente lo es en un grado superlativo, pero sé también que son importantes los hechos prácticos, y sé sobre todo que la gran cantidad de gente que los está viendo y escuchando
aspira a que ustedes le hagan algunas propuestas, aparte de ideológicas, además de ideológicas, reales, sobre hechos concretos. Y yo había planteado un tema que no ha sido dilucidado lo suficiente, y creo que hace de una manera muy importante al esclarecimiento del hecho político boliviano. Yo voy a pedirle entonces primero al doctor Greve el tratamiento lo más breve posible de esta cuestión, es decir, para que luego se refiera al mismo tema del señor Lora. Las razones que, según usted, han hecho que se produzca el fenómeno de traslado de las zonas de influencia social y política del Partido Obrero Revolucionario desde los sectores obreros hasta la universidad y empleados públicos, como había dicho usted hace un momento. Bueno, yo creo que con lo que ha expuesto Guillermo Lora tenemos más o menos un panorama claro de cuáles son sus confusiones. Por una parte, la teoría del partido, circunscrita según su concepción exclusivamente al partido programa. Y ha habido una larga discusión incluso en el seno del trotskismo, partido aparato, partido programa, partido Pero yo no más. digo eso, no hay que deformar, no digo eso. Yo digo que no puede haber un partido que no sea programa. Tiene que tener un programa, pero tiene que tener también una serie de otras condiciones que tienen que ver con el rol del partido en pero lo cuanto... decisivo es el programa. El programa es importante. No importante, Pero también decisivo. la extracción de sus militantes, y más que eso, me interesa finalmente cuál es la extracción de algunos militantes. Lo importante es que en el partido se tiene que producir la fusión entre la ideología científica y la vanguardia del movimiento obrero. El partido marxista en última instancia es eso, no es únicamente por extracción que se define a un partido obrero, porque el peronismo sería el partido obrero más importante de América Latina, pero no es un partido revolucionario, porque no tiene su programa, no es un programa estratégicamente orientado al socialismo. Es burgués. Por lo tanto, interesa pues la relación que exista entre los diferentes componentes que hacen a la teoría del partido. Y de esa teoría del partido se desprende la capacidad de irradiación sobre los sectores oprimidos, o sobre aquellos sectores sobre los cuales se tiene fuerza ideológica, capacidad de conducción y dirección. Por lo tanto, lo que aquí nos preocupa es la erosión de la capacidad del POR de convertirse en un factor de acumulación estratégica en el seno de las masas. Ha ido desplazando precisamente su grado de irradiación por su incomprensión de las luchas democráticas. La imposibilidad de diferenciar lo que es la dictadura burguesa en sus diferentes formas de organización del poder democrático burgués es lo que ha impedido al POR participar en esto que es una de las formas más importantes de la acumulación ideológica, que es la lucha democrática en el campo estratégico político. O sea, no se comprende, en primer lugar, los ciclos del Estado burgués, porque se tiene una definición genérica del Estado, una definición genérica que dice que la resolución de los problemas concretos dentro de esta sociedad no es lo importante. Lo importante es la preparación de las condiciones insurreccionales a base de la explotación del elemento instintivo espontáneo. ¿Quién dice eso? Es más o menos lo que hemos colegiado de la exposición que se ha traído. Porque históricamente se tiene, y lo ha expuesto, la posición del POR, del trotskismo en Bolivia respecto del gobierno del general Torres, la posición del POR respecto de la coyuntura 82-85 con presencia de un régimen estructurado en un frente de alianza democrática antiimperialista, con fuerte presencia de partidos que expresan también las posiciones revolucionarias dentro del movimiento de masas y que tienen incidencia real en el movimiento obrero. Y si no la han perdido y la han logrado recuperar a pesar de los escollos y de las dificultades que se plantearon entre el 82 y el 85, es porque los trabajadores siguen a esa percepción de la política no solamente como lucha economicista por el salario, sino también como lucha por las libertades democráticas, por la ampliación del Estado en términos de incorporar a las masas a la opción de hacer la gestión también de salida de la crisis. O sea que yo creo que el angostamiento de la irradiación del POR tiene que ver con su insuficiencia en la percepción de la diferencia entre democracia y dictadura. En segundo lugar, su insuficiencia en percibir los ciclos del Estado burgués, tal cual ocurrieron en el proceso boliviano, y su imprecisión en la definición de las tareas
entre las tareas reformistas antes de la revolución y las tareas revolucionarias después de la toma del poder. Esto ha hecho que el POR se convierta en un partido endogámico donde circulan las ideas cada vez más elaboradas, pero zapateando en el mismo lugar, y que finalmente se limitan a aquellas tendencias más radicales dentro de la clase media. Cosa que es un fenómeno de los últimos años. Anteriormente el trotskismo tenía una presencia en el seno del movimiento obrero, hoy en día ya no la tiene más, salvo en sectores muy puntuales. ¿Por qué? Por esta obsesión de hacer del partido únicamente un programa. ¿Usted qué piensa, señor Lora, sobre las luchas democráticas en el campo estratégico político? Bueno, yo voy a responderle concretamente, ¿no? Y me agrada, porque nunca se ve al reformismo de cuerpo entero como ahora. Y a un reformismo pro-burgués, abiertamente pro-burgués. Yo recuerdo que a Lenin, en un congreso, no mucho antes de la victoria de noviembre, le preguntaron: ¿y qué partido revolucionario iba a tomar el poder? Y él se levantó y dijo: nosotros. Y se les rieron. ¿Por qué no tenía eso? ¿No? La presencia hegemónica en el movimiento obrero. Ahí estaban los mencheviques, y a otro lado los sociales revolucionarios. ¿Acaso el POR no está en brava batalla contra los grandes obstáculos, el imperialismo, el gobierno burgués y la burocracia sindical que sirve a ambos, reconquistando la hegemonía y la dirección ideológica, política y, ni duda cabe, organizativa de las masas? ¿Acaso la gran discusión en el seno de los sindicatos obreros no es la discusión entre lo que dice el POR y dicen los otros? Es pues así, y no por virtudes del POR, sino como consecuencia de lo que dice su programa sobre eso. Porque lo que pasa es que el doctor pierde de vista un punto fundamental. ¿Qué es lo que diferencia al revolucionario del reformista en esta etapa del capitalismo? El mantener la propiedad privada bajo la máscara democrática o no, y el luchar contra ella, orientarse a destruirla, porque es el impedimento para el desarrollo global y armónico de la economía boliviana, por ejemplo, una cosa concretísima, para eso. ¿Cuál sería la falla del POR? No comprender que las masas deben ir integrándose en el Estado para ir mejorando sus posiciones y ganando influencia en el manejo de ese Estado y de la economía, es decir, para llegar al socialismo. Es la tesis nacionalista del ex ministro de Torres, del Ministerio del Interior, de Gallardo. El POR dice es culpable para que Torres no sea socialista, porque no quiso entrar al gobierno. Bueno, pues es buen deseo, pero es imposible. Es tan imposible como convencerle a Víctor Paz de que deje de ser agente del imperialismo. Conversándonos no se le va jamás convencer eso. Entonces, ¿cuál es pues? La supuesta falla del POR: no prestarse a colaborar con la burguesía en el poder. Y luego sostiene esta tesis: la clase obrera no llega al poder, ni duda cabe, con la participación del POR, y en el retardo de su evolución política puede contribuir este partido si comete muchos errores tácticos, y si además tiene desviaciones estratégicas, por ejemplo esa, de colaborar con la burguesía, de aconsejar la cogestión, el cogobierno. El POR sería un partido que va contra las masas. Y de todas maneras, señor Lora, el POR, no, un momentito, el ¿estas POR vendrían a ser las tareas democráticas a que se aludió hace un momento? No. El POR... Entonces, ¿qué vendría a ser esto? No. Estoy hablando que esas no son las tareas democráticas. Esas son tareas contrarrevolucionarias. Usted
¿Usted cómo las caracteriza, señor Correa? Yo creo que la cogestión, el control obrero y toda una serie No, yo hablaba del control obrero. de avance. Porque el control obrero lo tenemos nosotros. Yo hablo de colaborar con la burguesía, o en el campo de la administración, el control obrero no es colaboración, es lucha de clases, Bueno, o colaborar con el gobierno en el plano gubernamental. El pacto histórico de Italia, eso es lo que denuncio. No. Bien, perdónenme, este es el momento en que estoy llamado a cumplir la parte ingrata de mi tarea. Estamos en 65 minutos de programa. Dos intervenciones finales. Primero usted, doctor Breve. Muy bien, yo creo que podemos referirnos a cosas concretas. ¿Cuál es la posición del POR en este momento en referencia a la defensa de la Comibol? Ninguna defensa de Comibol, ninguna defensa de la propiedad estatal sobre el principal sector productivo del país, sino el liquidacionismo, la dispersión de la clase obrera, la lucha por los beneficios extralegales para la liquidación de los trabajadores, para que se acojan al retiro voluntario. Y ningún planteamiento en términos de tratar de defender una forma de propiedad que es más avanzada que la que está planteando el actual gobierno, que es la privatización. O sea que la incapacidad para manejar la dialéctica entre lo que son las tareas concretas tácticas y la preservación de la perspectiva estratégica parece ser una de las fallas fundamentales de la estrategia política del trotskismo. Parece, pero está equivocado. Ahora le doy la respuesta. En primer lugar, la dialéctica no es eso. ¿No? Son las leyes inherentes a todo el proceso de desenvolvimiento y de transformación. Esa es la dialéctica. En segundo lugar, qué lamentable que un político marxista no lea las ideas del adversario. Nosotros hemos sostenido cómo defender la Comibol como empresa estatizada y única, unitaria. Y lo hemos dicho a viva voz. No. En el campo de la minería no se puede obligar a nadie a trabajar sin salario, muriéndose de hambre, y a perder su salario. Es el caso de los beneficios sociales. Si las masas desde lo más profundo exigen esta defensa, el dirigente tiene que interpretar y decir con toda nitidez: esa defensa es ilegítima. Los obreros no tienen derecho de luchar por defender sus salarios. En ese caso, bueno, se va contra ellos. Pero eso me parece que es absurdo. Se tiene que luchar por esa defensa. No por oportunismo, como algunos han manifestado, que el POR se había aprovechado de este hecho para aparecer ahí empujando a los obreros esta lucha. En segundo lugar, el problema de la Comibol no es técnico ni de persona. Es un problema eminentemente político, es de clases. Nosotros creemos que la burguesía boliviana, derechista, es mucho más todavía en su capa derechista, totalmente enfeudada al imperialismo, no puede salvar ni resolver los problemas de la Comibol. Y no es de ahora el problema, es de hace 20 o 30 años en la Comibol. Cuando hemos indicado que después del hundimiento de la gran minería, el problema de la Comibol radicaba en la transformación tecnológica de sus ingenios para recuperar minerales siempre cada vez más pobres. Ahora, ¿cómo planteamos el problema? Nosotros planteamos que evidentemente hay que defender el salario de los obreros. No pueden trabajar con un salario mínimo vital de 80 millones. Debe volverse a las conquistas que tenía, al sistema de contrato, al sistema de los dominicales, etc. Y debe defenderse el régimen de indemnizaciones que establece la propia legislación burguesa. Cuando una empresa cambia de estructura en sus salarios o en su dirección, dice la ley, debe liquidar los beneficios sociales y recontratar a los obreros. Es indudable que los obreros tienen el derecho de luchar porque eso se efectivice. Bueno, ahora, cuando se planteó el problema, dijo el POR, es indudable que este es uno de los grandes escollos para el gobierno. Seguramente solo van tambaleándose
y antes de caer, podrá hacer grandísimas concesiones en este plan, pero no de una manera normal. Ahora se sigue el problema. Los obreros no están derrotados. Los obreros están con ganas de pelear y siguen peleando por defender sus derechos más elementales, por defender su vivienda, su salario, su educación. Y esas masas, ¿qué hacen? Y eso dijimos en las discusiones dentro de la Federación de Mineros, en los congresos ampliados. Esas masas, ante la necesidad de vencer la terquedad del gobierno, indudablemente va a ir modificando sus objetivos y sus métodos. Esas masas van madurando, ya lo han expresado tantas veces, en hechos, en pronunciamientos, etc., hacia la ocupación de la mina. ¿Qué es eso? Es una expresión política, concreta. En este país solo la clase obrera puede salvar las minas. Entonces, que el pueblo defienda a la minería, bueno, es una tontería. Si esa tontería sostuviera el pueblo, sería un grupo de dementes. Bien. O de escasos mentales. Gracias. Yo estoy consciente absolutamente que el debate no ha sido agotado, ni mucho menos, porque en realidad en el fondo se trata de un debate inagotable. Lamentablemente por esta noche debemos ponerle fin, aunque sin renunciar a la posibilidad de volver sobre el mismo tema, el mismo interesante, importante y apasionante tema en una próxima oportunidad. Agradezco la presencia de Guillermo Lora y de Jos Greve